Pues lo escogimos justamente pensando, como dije al hacer la introducción, el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Un año que inicia y un año que termina es un ciclo, ¿verdad? ¿Qué son los ciclos? Son procesos, ¿verdad? Son procesos que se repiten secuencialmente en la vida de los seres humanos, pero también en todas las áreas de la existencia del ser humano. O sea, los ciclos están presentes en la economía, están presentes dentro de dentro de las circunstancias sociales que envuelven al ser humano, están presentes en la biología, ¿ok? Están presentes en la naturaleza. Hablemos, por ejemplo, del ciclo del agua. Hablemos, por ejemplo, de las estaciones. Son ciclos. Y dentro de ese proceso que involucra ciertas secuencias, es bien importante resaltar que los ciclos implican un orden y que respetar ese orden es necesario para que cada ciclo culmine adecuadamente. Una de las situaciones que estamos experimentando a nivel mundial, por ejemplo, con el tema del cambio climático, es el tema de las estaciones, cómo en muchas partes del mundo se ha visto afectado. Y este ciclo que se ve afectado justamente porque la mano del hombre interviene de una manera que no respeta el proceso, que no respeta la secuencia. Entonces está comenzando a afectar y ya lo estamos experimentando de manera significativa en los ciclos de la naturaleza. No es extraño, por ejemplo, que en Ecuador tuvimos una sequía tan fuerte que generó que ya una situación de hace décadas que estaba viviendo el país se agudizara, ¿verdad? Porque esa sequía generó que muchos procesos que tenían que llevarse a cabo no se dieran y afectaran, por ejemplo, la entrega de la energía eléctrica en el país. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos acerca de la importancia de vivir los ciclos. Eh, Otro ejemplo importante, cuando estamos en terapia, estamos atravesando un duelo y muchas veces por el dolor tan intenso no queremos sentir ese dolor. Entonces hacemos dos cosas, o queremos acelerar lo que no se debe acelerar, o lo obviamos, lo evitamos, lo tratamos de enterrar donde no debe ir. Entonces, no queremos vivirlo de la manera que corresponde, no queremos transitar esa secuencia que implica un duelo y por lo tanto ese ciclo del duelo no se cierra y siempre va a estar allí como a la sombra, como debajo de la alfombra, ¿ok? Generándonos a nosotros incomodidades y retos que si lo viviéramos de una manera adecuada, no pasaría. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, como decía yo, hay ciclos naturales, entre los que podemos contar aquí el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, es decir, cuando yo consumo un alimento, esto tiene un proceso para que esos alimentos nos den a nosotros los resultados que esperamos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Está el ciclo de las estaciones, como yo lo acababa de mencionar. Voy a mencionar aquí muy rápidamente porque no me voy a extender mucho en esto. Están los ciclos biológicos, están los ciclos económicos. Cada sociedad experimenta una serie de ciclos en la economía, ¿ok? Y en esos ciclos económicos está el proceso de expansión. Hay momentos en que una economía está expandida, donde todo va muy bien, donde todo comienza a crecer, pero hay momentos de recesión, hay momentos en que las cosas se detienen, hay momentos de depresión en esos ciclos económicos de los países donde las cosas se contraen, donde aparte de que anteriormente estuvieron paralizadas, entonces se contraen y no hay evolución aparente, ¿no? Y obviamente la recuperación. Las características de los ciclos es que son secuencias, ¿ok? Que se van dando, se repiten. Son secuencias que se repiten y esta cosa es importante que nosotros lo tengamos presente en, para nuestra vida, ¿ok?
Porque muchas veces sentimos cuando estamos imbuidos en alguna situación conflictiva o en una situación que nos es difícil avanzar, sentimos como que eso nos arropa, como que eso nos atrapa, como que es imposible cambiarlo. Pero cuando yo estoy consciente que los ciclos son secuencias que se repiten, entonces tenemos que saber que también en los duelos o en las complicaciones que la vida nos presenta, los retos, yo prefiero utilizar la palabra retos, porque en cada situación que se me presenta a mí en la vida, yo tengo que utilizar los recursos con que yo cuento. Uno, reinventarme, es decir, voy a comenzar a utilizar o a conocer otros recursos que yo no tenía incorporado en mí. Entonces eso es un proceso de crecimiento, de transformación, de evolución, ¿ok? Entonces, si yo tengo claro que en la vida nada es eterno, que las cosas aparecen, tienen un punto álgido o un punto vamos a decir así, em, evolución positiva, también puede ser, ¿ok? Eh, y viene luego un momento de recesión y de transformación. Eso ocurre en todos los casos. Cuando yo tengo claro esto, entonces yo puedo asumir la vida desde otro lugar. Asumo la vida desde un lugar de serenidad. Asumo la vida desde un lugar de fe. Asumo la vida desde un lugar de confianza en el proceso, como digo yo, de confianza en el flujo de la vida. Y eso me genera la posibilidad de ver con mayor claridad todas las opciones que yo puedo tener para solventar o sea, la situación que se me está presentando o el reto que se me está presentando, porque no todo tiene que ser negativo. También hay momentos positivos, como por ejemplo, cuando yo me estoy expandiendo económicamente y voy a montar un negocio. Eso también tiene un ciclo. Y yo también, conociendo esos ciclos, yo puedo sacar mayor ventaja de ese proceso en el que estoy imbuido. Cuando yo estoy montando un negocio, hay ciclos. Cuando ya el negocio está establecido, hay otros ciclos. Y en esos ciclos, como yo de mencionar, puede haber ese momento de expansión, puede haber un momento de recesión, un momento de depresión y un momento de recuperación. Y eso también ocurre con nuestros procesos psicológicos. Por eso quisimos hablar de este tema tan importante en esta fecha, porque siempre cuando culmine el año o cuando comienza el año, nosotros estamos cerrando y abriendo ciclos. El tema es cómo los cerramos y el tema es cómo los abrimos. Eso va a determinar el éxito o la calma o la asertividad con que yo aborde la vida, la existencia. Hay ciclos sociales entre los que se encuentra, por ejemplo, el ciclo de vida familiar, el ciclo de vida de una amistad, el ciclo de vida de una carrera profesional, el de una pareja, ¿ok? Entonces, hay un proceso de formación, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez. No en todos casos hay un proceso de declive. Porque en lo personal, la familia no desaparece nunca. Una cosa es que yo me retire de un grupo familiar que a mí me afecte, que me impide crecer, y otra cosa es que esa familia desaparezca. No. Yo prefiero hablar de transformación. Es decir, los seres que integramos el sistema familiar o los sistemas familiares nosotros podemos transformar la manera de ver la familia, la manera de relacionarnos con esa familia, a partir de un momento de inflexión en nuestra vida que requiere que hagamos cambios. Entonces, prefiero utilizar en el caso de la familia que hay un proceso de transformación y vuelve otra vez a iniciarse el ciclo, ¿verdad? De formación, de crecimiento. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando un hijo se casa.
Ese hijo no es que va a abandonar a la familia, no es que abandona a la familia, pero como dice la Biblia, cuando nosotros nos casamos, dejamos a nuestra familia para formar una nueva familia. Entonces, formamos esa familia crece, esa familia madura y comienza a transformarse cuando sus propios hijos comienzan a crecer y a hacer sus propias elecciones. Entonces, no es un declive ni una desaparición, sino una transformación. Igualmente pasa con el caso de las amistades. Las amistades se forman, ¿verdad? Hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez y a veces puede ser un declive, a veces puede ser un distanciamiento, que no necesariamente es un declive, o una transformación debido a que, bueno, a los intereses de cada quien. Ocurre también en la carrera profesional, lo mismo. Entonces, como seres humanos estamos imbuidos permanentemente en ciclos y eso no lo podemos perder de vista. Cuando estamos pasando por un momento de ansiedad, un momento de depresión, un momento de confusión, cuando yo tengo claro esto, que para mí se constituye en una premisa para vivir, ¿ok? Entonces yo puedo abordar la vida desde otro lugar, desde un lugar de confianza, desde un lugar de fe. Giovanni, me vas diciendo cuánto tiempo me queda. Voy a ir cerrando como por ejemplo, la importancia de cerrar los ciclos. Aquí sí quiero yo que tomen papel y lápiz, porque esto es bien importante. Algunas cosas las voy a leer, porque las voy a leer, y voy a ampliar lo que considere yo que es necesario ampliar. Por ejemplo, los ciclos en la vida personal. ¿Por qué es importante cerrar los ciclos en la vida personal? Porque, este, por ejemplo, necesito superar el pasado. Yo no puedo ser esclavo del pasado. El pasado, si yo no lo supero, se convierte en un ancla, en una dificultad, en una limitación para que yo pueda avanzar. Entonces, dejar ir experiencias negativas y emociones asociadas es sumamente importante. ¿Cómo puedo yo dejarlas ir? Producto del autoconocimiento, producto de la cualidad de la resiliencia, producto de la comprensión de los procesos de la vida. Aprender de los errores, reflexionar sobre lo sucedido y crecer como persona. Por eso es importante cerrar los ciclos en la vida personal. Esto nos permite avanzar hacia el futuro, es decir, enfocarme en nuevos objetivos. Ya no estoy mirando hacia atrás, estoy mirando hacia el frente. Y desde mi presente yo puedo enfocarme en esos nuevos objetivos con nuevas herramientas, con un conocimiento que ya yo traigo y que me permite a mí evolucionar como ser humano cada día, ¿no? Como dice una colega mexicana que yo respeto mucho, nosotros en la vida no somos, nosotros en la vida vamos siendo cada día. Cuando yo digo soy, ya yo estoy limitándome, es decir, como que llegué hasta aquí. No, yo voy siendo cada día, porque cada día me puedo ir transformando, puedo ir creciendo, puedo ir aprendiendo. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Importante cerrar ciclos porque en la vida personal para mejorar las relaciones. Entonces, tomen su papel y lápiz para que sepa la importancia de cerrar los ciclos, de ponerle un punto y final a cada cosa para poder avanzar hacia lo nuevo. Cerrar ciclos para el caso de la salud mental, ¿no? Eso nos permite reducir el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque libera tensiones y emociones acumuladas. Si yo no hablo de mi ansiedad, si yo no hablo de mi estrés, si no hablo de mi depresión, ¿cómo puedo yo superar esto? ¿Cómo puedo liberar? ¿Cómo me puedo despedir? ¿Y cómo puedo mirar hacia el futuro? No puedo. Entonces, en la salud mental es fundamental cerrar ciclos. Mejora la autoestima. ¿Por qué? Porque me permite aceptar y valorar la propia identidad. Superar también los ciclos de salud mental me permite a mí superar traumas, los procesos, los integro y puedo trascender las experiencias dolorosas. Con esta actitud, con esta nueva forma de mirar la vida, yo fortalezco lo que es la resiliencia, que la resiliencia es una gran cualidad que me permite a mí transformarme constantemente, porque es aprender de los errores, aprender de lo que yo no pude prevenir por inconsciencia, por desconocimiento, por falta de preparación. Entonces yo puedo mirar las cosas desde otro lugar. Aprender a cerrar ciclos en las relaciones.
fundamental, lo que decía Vicky cuando empezó su saludo de hoy, el tema de las parejas, cuando uno termina una pareja, por ejemplo. Entonces, cerrar ciclos en unas relaciones nos permite, entre otras cosas, resolver conflictos, ¿verdad? Abordar y resolver problemas pendientes. No, yo no voy a hablar con esa persona. Él tiene que saber lo que a mí me pasa. No, eso no es la actitud para cerrar un ciclo. La actitud para cerrar un ciclo es, vamos a conversar, vamos a ver qué pasa y vamos a ver de qué manera podemos buscar un punto de encuentro entre ambos, ¿no? El otro es que permite fortalecer la comunicación, mejorar la comprensión y el diálogo, establecer límites, es decir, definir y respetar los límites personales, pero también respetando los límites de los otros, ¿ok? Y perdonar y olvidar. Fíjense ustedes si no será importante cerrar ciclos en las relaciones personales. Otra parte importante, cerrar los ciclos en el trabajo, pues en la productividad y en el trabajo. Nos permite completar proyectos, nos permite revisar y ajustar, evaluar y mejorar procesos y estrategias, nos permite delegar y liberar, transferir responsabilidades y liberar tiempo y energía para nosotros, ¿ok? Celebrar logros, reconocer y celebrar los éxitos alcanzados. Entonces, como ustedes pueden ver, los ciclos están presentes en nuestra vida, mañana, tarde, noche y de madrugada, 24/7, es decir, a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Si yo comienzo el proceso de limpiar mi hogar, ¿ok? Y voy dejando ciclos abiertos. Ah, bueno, no, limpié el estudio hoy, pero lo demás lo dejo para después. Resulta que el trabajo se me complicó, que el niño se enfermó, entonces queda ese ciclo abierto y no termino yo de limpiar mi casa nunca. Entonces, estas son cuestiones muy cotidianas que nos ocurren frecuentemente y que a veces no nos damos cuenta que no estamos cerrando adecuadamente los ciclos. Y para terminar, cerrar ciclos en la espiritualidad y el crecimiento personal. Esto nos permite reflexionar y meditar. Cuando me ocurre algo, yo puedo tomarme un tiempo, un espacio para analizar lo que pasó, analizar lo que yo deseo, lo que yo aspiro, lo que yo espero de la vida, ¿ok? Y eso me permite conectar con mi esencia y con la naturaleza, con mi naturaleza, y obviamente con la naturaleza de las cosas allá afuera. Me permite agradecer y perdonar, es decir, liberar emociones y energías negativas. Me permite renovarme y transformarme. Si será importante entonces cerrar ciclos a nivel espiritual, ¿ok? Y me permite conectar con la propia misión, es decir, descubrir y cumplir mi propósito de vida. Entonces, es fundamental saber que todo lo que comienza tiene un proceso, tiene una secuencia, tiene un orden y tiene un punto de inflexión que puede ser un final o puede ser una transformación para llevar eso a otro nivel. El hecho es que los ciclos es necesario vivirlos, es necesario respetarlos y es necesario liberarlos, porque si yo no libero ciclos, se van convirtiendo en una carga muy pesada en esa mochila que nosotros siempre tenemos a la espalda. Esa mochila debería cada día ser más ligera, debería ser mucho más flexible, mucho más asequible para yo poder sacar de allí lo que me corresponde. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no estoy liberando los ciclos de mi vida? Entonces, si tengo algo pendiente con una amiga que no está claro, vamos a aclararlo. Si tengo algo pendiente con mi padre, con mi madre, voy a revisarlo. Si hay algo que tengo pendiente con un compañero de trabajo, con un jefe, voy también a tratarlo, ¿ok? Y si tengo algo pendiente conmigo, con mi salud, con mi crecimiento personal, con mi crecimiento espiritual, entonces me voy a tomar el tiempo para respetar esa secuencia y ese orden y me voy a comprometer a culminarlo. Me voy a comprometer a darle una nueva mirada y una nueva forma de tratar mi vida. Entonces, recuerda que cerrar ciclos es un proceso continuo que requiere reflexión, autoconocimiento, pero lo más importante y lo que siempre decimos aquí,
acción. Al cerrar ciclos puedes liberar energía, reducir el estrés y avanzar hacia un futuro más prometedor. ¿Por qué nosotros nos complicamos tanto la vida? Porque no cerramos ciclos, porque siempre estamos procrastinando, estamos posponiendo. Mañana lo hago, pasado mañana lo hago, después lo hago. Y resulta que a veces el después no llega, porque no sabemos, no tenemos el tiempo comprado, ¿verdad? No dejes para mañana el día de decirle a tus hijos te amo, a tu pareja, a tus compañeros, a la gente que tú quieres. Los amo, los extraño, me hacen falta, los necesito. Esa también es importante porque eso es cultivar el amor. Entonces, con esto me despido de mi parte en esta compartida con ustedes y los dejo con mi compañero Giovanni. Muchísimas gracias, Josefa. Realmente un preámbulo excepcional para lo que vamos a conversar sobre cómo cerrar el ciclo completamente. Y este es la idea de poder nosotros de alguna manera llegar a ustedes con un mensaje que nos permita aplicar estos conocimientos. La idea con ustedes es darles herramientas a fin de que en cada situación que ustedes estén viviendo puedan aplicar y ayudarles a superar rápidamente esas situaciones difíciles que estamos atravesando. Para el tema de cerrar círculos, voy a hacer unas 3 reflexiones a partir de unas imágenes que les voy a poner aquí y obviamente a seguir la secuencia de lo que habíamos hablado. Primeramente, tenemos que entender que cerrar los círculos o cerrar los ciclos es aceptar que una etapa ha llegado a su fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa lo que sea. A veces pensamos que cerrar ciclos solo es cerrar una relación de pareja. No, es una etapa de la vida que puede ser un trabajo. Puede ser, como dijo José en un momento determinado, que me casé y tengo que salir de mi casa, ¿sí? Porque ya se terminó esa etapa en la que yo vivía con mis padres o en la etapa en la que yo vivía con algún amigo, una amiga, alguna cosa, ¿no? O llegó el momento de cerrar el ciclo del deporte que practicaba porque me lesioné. O ya tengo que cerrar el ciclo, la etapa de vivir en una ciudad X o una ciudad Y. Entonces, está asociado a muchos factores y no solo al tema de las relaciones interpersonales, que es básicamente donde que vamos a enfocarnos un poquito ahora. Sin embargo, todo lo que yo les voy a mostrar está enfocado a ello, a que sea aplicable a todo nivel. Entonces, lo primero que debemos tener presente, que cerrar los ciclos es aceptar que una etapa ha llegado a su fin. Todo en esta vida tiene un principio y tiene fin. Y eso lo sabemos desde que nacemos, porque lo único seguro que tenemos al nacer es saber que tenemos un fin. No sabemos cuándo, si será el día siguiente de nacer, al minuto de nacer, o después de 100 años, de 120 años, no sabemos cuándo. Pero vamos a tener esa etapa, un inicio y un fin. Y todas las cosas al igual. Nuestro celular, nuestra computadora, nuestra televisión, nuestras relaciones, nuestros padres, nuestras madres, lamentablemente hasta nuestros hijos. También tienen un ciclo acá, tienen una etapa que vivir en la vida. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para cerrar esos ciclos? ¿Estamos listos para hacer frente a esas vicisitudes que nos presenta la vida y en un momento determinado hacerles frente, valga la redundancia, y superarlas de una manera adecuada, resiliente? Pues es el momento de empezar a reflexionar ese aspecto. En ese contexto les invito a reflexionar esta imagen que justo me llegó hoy, tratando de el día, diciembre 30 me llegó hoy y coincidencialmente, yo siempre digo a veces, el universo se alinea y nos da la información que necesitamos para lo que queremos hacer. Y aprovechando que estamos a final de año, no nos olvidemos de cerrar los ciclos, de colocar esos puntos finales en aquellas cosas que ya no van más, que se han estancado, que se han detenido o que simplemente ya no progresan. Debemos entender que estamos a punto de vivir un montón de historias nuevas, de cosas maravillosas, y que está en nuestras manos el construirlas, el hacerlas. No necesariamente debemos sentarnos a esperar, porque recuerden que nada en esta vida viene por sí sola. Nosotros empezamos a trabajar en algo y lo demás viene por añadidura. No debemos arruinar ese futuro maravilloso que nos da Dios, que nos da la vida, ¿ya? Llevando cosas del pasado que ya no existen o que no progresan o que simplemente se estancaron.
Y ese es el grave error que nosotros los seres humanos cometemos cuando le empezamos a dar muchísima importancia a situaciones que en un momento determinado queremos salvarles. Llega un punto en que se convierten en insalvables. Y cuando se convierten en insalvables, debemos hacer lo que les dije en la frase anterior, aceptar que llegó a su fin. Si no aceptamos que eso llegó a su fin, vamos a querer entrar ya no en un cierre de círculo, sino en un círculo vicioso. Y ahí es cuando empezamos a estar bien un momento y regresamos a un momento malo. Y bien un momento y regresamos a un momento malo. Y en vez de convertirlo en un círculo virtuoso, nos quedamos ahí, en ese vaivén, como un péndulo, de aquí para allá, de aquí para allá, en lugar de hacer algo nuevo. Entonces, vale aquí una pregunta. ¿En manos de quién está esto? No está en manos del terapista, no está en manos de Dios, no está en manos de mi amigo, no está en manos de mi padre, de mi pareja, mi expareja, mis hermanos, mis amigos, no, está en manos nuestras, solo nosotros. Lo que tanto predicamos en este grupo, el amor propio. Y el amor propio significa darnos lo mejor. Y lo mejor es estar en una situación que ya no tiene futuro. Lo mejor para nosotros es estar esperanzados en una situación o con una persona que tal vez se estancó todo y ya no tenemos hacia dónde más ir. Pues bien, empecemos a pensar en eso desde la perspectiva propia. ¿Qué espero con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a arruinar el próximo año, el próximo minuto, mejor dicho, de mi vida, siguiendo una situación tal vez negativa? ¿Voy a arruinar mi futuro pensando en cosas del pasado que ya no tienen solución? ¿O voy a arruinar ese futuro pensando en cosas del futuro en las cuales no estoy trabajando ahora para cosecharlas, sino que quiero que vengan por antonomasia o porque cayeron del cielo? ¿Estamos conscientes de ello? Pues bien, estamos en una época en la que todos nosotros de alguna manera empezamos a hacernos esos proyectos de año nuevo, esas ilusiones que voy a hacer esto, voy a hacer este otro. ¿Estamos seguros ya de ello? ¿Estamos cerrando los ciclos para que eso no nos vuelva a detener y poder hacer lo que queremos hacer para el próximo año? ¿Estamos conscientes del paso que vamos a dar? Pues bien, ahora vamos a aprender cómo hacerlo. Y en esta gráfica que ustedes van a ver, cómo cerrar ciclos, vamos a encontrar una secuencia de pasos a los cuales me voy a ir refiriendo de uno en uno con la intención de que ustedes vayan reflexionando y cómo hacer en cada una de esas cosas. Aunque van a aparecer los 6 en secuencia, ¿sí? Les voy a ir hablando de uno en uno y me voy a tomar el tiempo necesario para ir reflexionando y sobre todo y trabajando en qué vamos a hacer para que eso nos sirva como una herramienta que nosotros debemos aplicarla en nuestro día a día si tenemos que cerrar círculos. Primero, acepta. Sí, lamentablemente es lo que no hacemos, aceptar que las cosas están mal, que debemos dar un paso o que ya se estancó y que debemos dar ese paso. No aceptamos que todo tiene un inicio y tiene un fin, como les dije hace rato. No aceptamos que el tiempo de ese trabajo, el tiempo de esa persona ya pasó. No aceptamos que tuvimos que vivir eso para poder sacar una experiencia para dar el siguiente paso. Y a veces, por no aceptar, nos quedamos en ese círculo vicioso, dándonos la vuelta y 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 la vuelta. Esta parte de la aceptación es vital. ¿Por qué? Porque es producto de haber pasado todo el proceso de duelo. En muchas de las charlas anteriores les hemos graficado el tema del duelo, cómo es, ¿no? El tema de la crisis y después entramos a la etapa de la ira, la etapa de la negación, la etapa de la depresión y recién ahí viene la aceptación y aprendizaje. Y miren, la aceptación. Para cerrar el ciclo, primero debemos aceptar. Y a veces tenemos que pasar todas las etapas del duelo para aceptar que eso tenía que finalizar. Sobre todo, esto nos pasa mucho en las relaciones de pareja cuando se terminan o cuando perdemos un familiar querido. O a veces en esos trabajos que hemos pasado mucho tiempo y que nos hemos acostumbrado tanto que se vuelve parte de nosotros y estamos arraigados a ese sitio. O esas relaciones afectivas o esos espacios de los que no queremos salir, pese a que ya no nos aporta. Entonces, en un momento determinado hay que establecer un duelo
para llegar a la aceptación. Y cuando llegamos a la aceptación, ahí es cuando nosotros vamos a dar el siguiente paso, que es un paso importantísimo en todo tipo de situación de nuestra vida, que es el perdonar. Y el perdonar tiene unas connotaciones mucho más grandes. Les invito a que veamos aquí en el Facebook todas las charlas que hemos hablado antes y hay muchas charlas en las que topamos el tema del perdón. De hecho, hay charlas que han sido dedicadas única y exclusivamente al tema del perdón, donde también hablamos de tips de cómo manejar el tema del perdón. Entonces, la idea de perdonar no es solo perdonar tal vez a la persona o al entorno o al sitio o al lugar o a la situación en la que yo ya quiero dejar atrás, quiero cerrar ese ciclo, sino también es perdonarme a mí mismo. Es entender que tal vez yo dejé muchas cosas de hacer por mí, por estar ahí, o tal vez dejé que me sucedan cosas por no amarme y por seguir ahí. ¿Para qué perdonar? El perdonar no le va a beneficiar en lo absoluto a los demás, sino me va a beneficiar personal, primeramente a mí y únicamente a mí. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir estar sano y recordar las cosas con tranquilidad y ya no con dolor. Decimos muchas veces que el perdón, una vez que se lo ha dado con todo el corazón, nos libera tanto que cuando hablamos de esa situación que antes nos fastidiaba, ahora lo hacemos sin dolor y lo podemos conversar tranquilamente. Por eso es importante como segundo paso para cerrar el ciclo, perdonar tanto al momento, la situación o las personas, como perdonarme a mí mismo por todo lo que pasó, para poder sanar y recordar todo eso con tranquilidad. ¿Por qué? Porque esto me va a servir más adelante para cuando hable del tema del aprendizaje. Y viene el otro punto importante que es soltar. A veces nosotros aceptamos y perdonamos, pero no soltamos porque seguimos arraigados a una leve esperanza. Sí, ya acepto que esto tiene fin, que este tiene un fin. Sí, sí, ya perdoné, ya me perdoné también. Y empezamos a quedarnos ahí diciendo, bueno, de pronto, tal vez una ventanita le dejo abierta por lo que pueda pasar. No, eso se llama apego. Y ese apego debemos trabajarlo para soltar todo lo que nos está haciendo daño. A veces pensamos que no nos hace daño. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ese entorno, a esa situación, a esa rutina, que no la soltamos y creemos que es normal, que es natural. No, es que ya debe pasar. Ya mi jefe ya se ha de ir. O sea, ya mi pareja ya de madurar. O ya le voy a convencer para hacer terapia. O no, sí, ya creo que en el trabajo las cosas van a mejorar. O no, sí, no, creo que sí voy a poder quedarme aquí. O no, mis amigos sí son buena nota. Y no, tenemos que entender que es el momento de dejar ir aquello que no avanza, aquello que se estancó, aquello en lo que ya no tenemos futuro. Aquello que de una u otra forma, en lugar de dejarnos volar, nos está reteniendo como los globos, porque nosotros somos como globos aerostáticos, que estamos hechos para surcar el cielo, no para estar amarrados en un momento determinado como se les tiene que amarrar contra unas, unos, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, unos cabos, ¿ya? Para que no se vuelen. Un avión se hizo para volar, no para estar solo en el hangar del aeropuerto. Un barco se hizo para navegar, no para estar atracado en un puerto. Nosotros también. Somos seres en constante evolución que a veces no nos damos cuenta de ello y nos estamos aferrando a situaciones que es como les decía en otras charlas, que padecemos a veces del síndrome del elefante de circo, que de niños atados a una estaca no podíamos movernos y cuando crecemos y nos convertimos en gigantes y que solo haciendo un jalón leve ya sacamos la estaca, ¿sí? No lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos ya condicionados a ese reflejo de que cuando quería correr me jalaba y no podía. Y ahora que soy grande, que ya con el jalón le puedo derribar no solo a esa estaca, sino todo lo que esté a mi paso, estoy condicionado y no quiero hacerlo. Eso es lo que nos pasa con el apego cuando no aprendemos a soltar. El momento que nosotros aprendemos a soltar, nos damos cuenta que la vida es maravillosa y que no estaba en los demás las cosas, que estaba en nosotros todo esto y que era nuestra única responsabilidad.
Y aquí viene esa parte con la palabra que acabo de decir, responsabilidad, es decir, responsabilizarnos de las cosas, evaluar lo que pasó, no desde el sentimiento de culpa, el famoso, es que si no hice esto, el que es, y empiezo a echarme la culpa a las cosas, no, evaluar con cabeza fría y poner las cartas sobre la mesa, a ver, ¿en qué me equivoqué? Sí, no debí haber hecho esto, más no echarme la culpa, es que yo, y porque hice esto, pasó esto, no, no. Evaluemos, a ver, sí, aquí me equivoqué. Ya no debía haber hecho esto. Ya, es que esta persona no debía haber actuado de esa manera y yo no soportar eso. O de gana me quedo mucho tiempo aquí si aquí no crezco, si aquí ya topé el techo y no puedo superarme más. Es que no hay trabajo, todo. Sí, perfecto. Pero más allá de eso podemos ir buscando opciones para ya cerrar ese ciclo y salir cuando yo tenga una mejor opción. Responsabilicémonos de las cosas. No echemos la culpa. Porque cuando echamos la culpa a los demás, nos estamos victimizando nosotros. Y cuando nos estamos, como es la culpa, echando la culpa a nosotros mismos, ¿sí? Nos estamos dañando nosotros. En ambos casos, la idea de responsabilizarnos es entender lo que hicimos mal y lo que dejamos de hacer para estar bien y lo que las otras personas hicieron mal y que nosotros tal vez fuimos afectados o dejamos que eso suceda para que nos afecte. Eso es una evaluación de lo que pasó con responsabilidad. Responsabilicémonos de esto. No dejemos que la idea de que todo lo que ha ocurrido ha sido culpa de los demás o solo culpa mía, sino que hay que poner las cosas de una manera responsable en donde corresponde. ¿Y para qué nos sirve eso? Para aprender. Porque es necesario aprender. ¿Sí? Al decir que es necesario aprender, yo quiero que ustedes entiendan que es importantísimo entender qué fue lo que hice y qué fue lo que no hice. Porque cuando estamos en un círculo vicioso, a veces hasta asumimos las culpas de los demás. Yo que estoy usando la palabra culpa, voy a usar mejor otra palabra. Los errores de los demás y los hacemos nuestros. ¿Por qué? Porque tenemos esa leve idea de que podemos mejorar las cosas, de que podemos hacer cambios en nuestra vida con esa persona o en ese trabajo, o en ese entorno, en esa situación que estamos viviendo. Y no es así. Necesitamos tener presente en detalle qué es lo que hice y qué es lo que no, ¿para qué? Para sacar a limpio, como dijo Josefa al inicio, tomemos papel y lápiz. Y si después no nos acordamos, volvamos a ver los videos que tenemos aquí, como este, aquí en el grupo, para que ustedes vean lo que tenemos que hacer. Entonces, es sencillito tomar una hoja de papel y empezar a ver qué fue lo que yo hice mal y qué fue lo que los demás hicieron y me afectó. Ojo, miren lo que acabo de decir, lo que los demás hicieron y me afectó, no les estoy echando la culpa. Y lo que yo hice mal o no debía haber hecho. Basta con escribir un listado y entender que eso suceda. ¿Qué es lo que ha pasado? Para saber qué es lo que podemos hacer. Y ya con ese aprendizaje y todo lo que hemos hecho de aceptar, perdonar, soltar y responsabilizarnos de nosotros mismos, ese aprendizaje que nos ha generado nos va a permitir emprender una nueva vida, nuevos proyectos, nuevas cosas, hacer las cosas de manera diferente. Acordémonos lo que nos decía Alberto Einstein. Locura es querer tener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a repetir este 2025 lo mismo que hemos hecho en el 2024. Evaluemos. Estamos ya cerrando el año, 30 de diciembre. Se acaba el año. Y pensemos lo que hace un año hicimos cuando en la charla de fin de año hablamos de la rueda de la vida. Todo lo que yo me proyecté para el 2024, ¿lo hice? No. Ahí viene el tema de responsabilizarme las cosas. ¿Qué fue lo que no hice? Evaluando lo que pasó. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ahora sí hacer las cosas bien, ¿voy a repetir lo mismo que hice en el 2024 que no me permitió alcanzar la meta que me propuse? Pues ya no. Ahora ya sé que tengo que hacer cosas diferentes y quiero alcanzar resultados diferentes. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar en todos los aspectos, en relaciones. Si yo acabo de salir de una relación que no funcionó, donde que ya hice la valoración exacta de lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? De lo que dejé que suceda y de lo que hice mal. ¿Voy a repetir eso en mi nueva relación de pareja? Ya dejé un trabajo
y voy a entender por qué dejé mi trabajo, a responsabilizarme de las cosas y aprender. Ya lo solté, ya perdoné las cosas. A ver, voy a soltar eso. Ya, entonces, yo hice esto mal, llegaba tarde, tal vez muy seguido, me tomaba mucho tiempo en la comida. Voy a hacer lo mismo ahora en el nuevo trabajo. Pues bien, ¿en manos de quién está, amigos y amigas? ¿Está en manos de los demás o en manos mías? De hecho, cerrar el círculo, como lo acabamos de ver ahora, está en nuestras manos. Y a veces puede ser que inclusive las otras personas se opongan a que nosotros cerremos el círculo. Sin embargo, para nosotros, cuando aceptamos que todo tiene un inicio y un fin, ¿ya? Y entendemos que debemos soltar luego de perdonar, responsabilizándonos de nuestras acciones y las omisiones, aprendemos todo lo que debimos haber aprendido y emprendemos una nueva vida. Eso está en manos de nosotros, en manos de nadie más. Que no vengan a decir las otras personas, es que si no hacías esto, no, no, o sea, yo sé que fallé. O anda y dile a la otra persona, puedes ir a decirle a la otra persona lo que sea, pero si la otra persona no quiere, está en sus manos. ¿Y por qué debe afectarme eso a mí? Tal vez porque le di demasiada responsabilidad a esa persona o puse mi vida en manos de esa persona. ¿Es correcto hacer eso? Cerremos los ciclos, cerremos esos círculos y entendamos que cada día, no solo un nuevo año, cada día es una nueva oportunidad que Dios y la vida nos brinda para hacer algo distinto, para hacer algo maravilloso. Solo en nosotros está. Y cuando logramos hacer eso, aparecen seres de luz en nuestra vida, que pueden ayudarnos a pasar todo este proceso del duelo o a esto de los ciclos. O a su vez, cuando ya hemos pasado el duelo y hemos cerrado ciclos, aparecen esos seres de luz que nos empiezan a iluminar y nos van guiando. A esos seres de luz se les manda un fuerte saludo también en esta época. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que cuando ya cerramos los ciclos, se abren puertas inmensas. Y no cerramos los ciclos cuando dejamos esas ventanas chiquitas, esas miniaturas chiquitas. ¿Por qué? Porque nos van a devolver a la zona de confort. Y eso no debemos hacer. Nos van a devolver a ese espacio. Ya, eso pasó. Ya aprendimos lo mal que hicimos y por eso llegamos a ese resultado. Ahora hagamos las cosas diferentes. Y obviamente me dirán, o sea que si tengo una relación mala de pareja no va a funcionar. El próximo año posiblemente sí, posiblemente no. Ya depende de los dos. Cada uno haga su proceso y vea si ya juntos pueden volver a restaurar esas relaciones en caso de que exista la posibilidad. Más, si no existe, no se podrá nomás. Pero cada uno va a tener la posibilidad de irse con la frente en alto y como decimos normalmente, yéndonos bonito sin hacer daño. Cerremos los ciclos. No dejemos que eso nos detenga y convertirnos en esos globos aerostáticos estancados en el piso cuando estamos diseñados para volar, o esos aviones encerrados en hangares cuando estamos diseñados para volar, o esos barcos que estamos atracados en un puerto y estando diseñados para surcar los mares. No, nosotros somos seres de evolución que necesitamos estar en constante movimiento. Ahora que ya saben cómo cerrar los círculos, los ciclos, quiero hacerles dos reflexiones más. La primera tiene que ver con el tiempo. A veces el tiempo pasa y no queremos aceptar que hay ciclos que terminan y nuevas etapas que comienzan, como este año. Está terminando y empieza uno nuevo. Este día ya está por terminar en algo más, algo menos de 3 horas y empieza un día nuevo, tal vez el último del año. Sin embargo, es un día nuevo. ¿Ya? Los ciclos terminan y aceptemos eso. Y las nuevas etapas, abracémoslas con todo el entusiasmo del mundo y con la visión clara de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Hay gente que se ha ido, sí, hay situaciones que nos han pasado, como por ejemplo el tema de los cortes de luz que nos impidieron estar 3 meses fuera del aire, como el tema de la inseguridad que nos obliga muchas veces a estar encerrados en casa, por poner temas ajenos a lo que generalmente le asociamos con tema de círculos o ciclos. Cerremos también esos ciclos de la inseguridad, esos ciclos de la falta de energía eléctrica, esos ciclos del no poder hacer ciertas cosas.
Y ahora veámosle con otros ojos y abracemos esas oportunidades que nos da esas nuevas etapas. ¿Sí? Hay cosas que hemos tenido que cerrarles la puerta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no, eso ya no funciona, ya se estancó. Hemos pasado años y años ahí y no ha funcionado. Sea un trabajo, una relación de pareja, un entorno social, una ciudad o cosas por el estilo. ¿Sí? El tiempo inevitablemente pasa y las cosas inevitablemente cambian. El tiempo inevitablemente pasa de forma que el próximo 2025 va a estar un año más viejos. E inevitablemente con ese tiempo van a pasar muchas cosas. Van a haber cambios físicos en nosotros. Lo importante es saber llegar con donaire a esos cambios y hacer las cosas de manera diferente. Reflexionemos esto. Al momento de cerrar ciclos, es importante que entendamos que tenemos una nueva oportunidad de hacer cosas maravillosas con nuestras vidas. Y solo está en nuestras manos. Y para terminar, cierro con esto. Cerrar ciclos es desear el bien a esa persona y alejarse completamente. Esto lo hago porque he tenido muchas personas a quienes he ayudado y una de las cosas que ha pasado es porque han tenido que cerrar ciclos con sus parejas. Y lo mejor que uno puede hacer frente a esto es desearle lo mejor y alejarse completamente para poder estar completamente limpio y sano para abrazar lo que me viene. Porque caso contrario, dejo abierta esa rendija, esa pequeña ventanita con la esperanza de algo. No, cerremos el ciclo definitivamente y hagamos las cosas bien.